No hay más que una alternativa. O la Revolución Rusa desencadena un movimiento revolucionario en Europa o las potencias aplastarán la Revolución Rusa. León Trotsky, político y teórico revolucionario ruso. Para comprender la Revolución Rusa de 1917 es necesario comprender la Revolución de 1905. Previamente al siglo XX, Rusia era manejada por un zar. Alejandro III fue el zar de Rusia en el periodo de 1881 a 1894. Después, en el periodo de 1894 a 1917, la nación fue gobernada por Nicolás II. Ambos gobernaron con un régimen muy autoritario, favoreciendo a las clases altas. Durante los años 1800 a 1900 avanzaba la revolución industrial en Europa junto con los procesos de colonialismo y Rusia estaba atrasada en varios aspectos porque ingresaba muy poco capital y crecía la miseria. En 1905 se desata una oleada revolucionaria en la capital de San Petersburgo y creó una represión entre el zar y el pueblo. Aunque se creó un gobierno provisional presidido por Kerensky, no cambiaron las cosas. Mientras se formaba el gobierno provisional, se formaron dos grupos antagónicos, bolcheviques y mencheviques. Estos fueron grupos revolucionarios que fueron aumentando sus representantes en la Duma. La Duma es donde se realizaron las asambleas parlamentarias. Los bolcheviques eran un grupo político radicalizado dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia dirigido por Lenin. Este grupo se empezó a meter en el poder y ganaron representantes en la Duma. Los mencheviques eran de ideas más moderadas y fue dirigido por Yuri Marto. El zar, junto con sus amigos poderosos, había comenzado una guerra contra Japón por Manchuria y Corea, pero perdieron y empeoró la situación. Aquella derrota de la guerra contra Japón dejó afectada a Rusia. Todo comienza cuando las tropas del zar matan a miles de manifestantes en San Petersburgo. Esto fue el centro de esta revolución y a esta masacre se le denominó Domingo Sangriento. El zar, al sentir su imagen dañada por haber mandado a matar, promete crear una constitución para tranquilizar al pueblo, pero la agitación siguió. El partido bolchevique surge como partido socialdemócrata, pero en 1903 se divide. Lenin fue astuto y trazó la estrategia revolucionaria para lograr por primera vez en la historia la aplicación de políticas del marxismo. Todo el marxismo había penetrado directamente en las ideas propias de los bolcheviques. Anteriormente, el Partido Socialdemócrata ruso, con el Domingo Sangriento, se logra la inestabilidad del zar Nicolás II, zar que estaba dejando a Rusia como un país atrasado. El año 1917 se desarrolla la Primera Guerra Mundial, en donde Rusia estaba aliada a Francia y a Gran Bretaña. La Primera Guerra Mundial había dejado a Rusia inestable como lo estaba cualquier potencia insertada dentro de una guerra de tal calibre. Entonces, dentro de Rusia, las cosas se estaban modificando. El 15 de marzo de 1917 deja el trono el zar Nicolás II y la situación empezó a agitarse porque no había nadie que lo dirigiera a la Gran Rusia. Y eso lleva a que estallara la revolución en el año de 1917, el día 18 de marzo. Por un lado estaban los liberales que querían transformar a Rusia en una república democrática y por otro los bolcheviques, quienes eran los revolucionarios más radicales que comandados por Lenin y que querían cambiar la estructura política, económica y social de Rusia. Como el gobierno era incapaz de mantener el orden, los diputados se reunieron en la Duma. Entonces vieron que el poder de Nicolás II estaba debilitado. Dos instituciones rivales surgieron, la Duma, es decir, el Parlamento, y por otro lado el Soviet de Petrogrado, grupo que representaba a los oleados campesinos y obreros. Discutieron sobre quién tomaría el poder y se decide crear un gobierno provisional. Este era de corte burgués, que intentó crear una burguesía muy incipiente y una república parlamentaria y liberal. El 12 de marzo, las tropas enviadas a reprimir las protestas confraternizaron con los huelguistas. En 3 días, del 12 al 15 de marzo, 3 acontecimientos marcaron el fin del zarismo. Los días 3 y 4 de julio se conoció el fracaso de la ofensiva y los soldados situados en la capital, Petrogrado, se negaron a regresar al frente. Reunidos con los obreros, se manifestaron para exigir que los dirigentes del Soviet de Petrogrado tomaran el poder. A finales de agosto de 1917, Kornilov organizó el levantamiento armado, enviando 3 regímenes de caballería por ferrocarril a Petrogrado, con el objetivo de aplastar los soviets y las organizaciones obreras para disolver a Rusia al contexto bélico. Ante la incapacidad del gobierno provisional para defenderse,
Los bolcheviques organizaron la defensa de la capital, los obreros cavaron trincheras y los ferroviarios enviaron los trenes a vías muertas, provocando que el contingente se disolviera. La revolución continuaba y se aceleraba, especialmente en las zonas rurales. Durante el verano de 1917, los agricultores adoptaron medidas tomando las tierras de los señores, sin esperar la prometida reforma agraria y retrasada de forma constante por el gobierno. El golpe de Estado del 7 de noviembre fue un éxito. El gobierno provisional fue destituido y sus miembros huyeron o fueron arrestados. Lenin se puso al frente de un gobierno de los comisarios del pueblo basado en un partido de 200.000 miembros que proclamaba su dominio sobre un estado de más de 170 millones de habitantes. Lenin trataba así de afianzar su poder. No pudo evitar en contra de su voluntad que se celebrasen las prometidas elecciones a la Asamblea Constituyente. El resultado fue claro. Los bolcheviques solo consiguieron un cuarto de los diputados en una asamblea donde los socialistas revolucionarios eran mayoritarios. El 23 de febrero de 1918, Trotsky fundó el Ejército Rojo, organizador energético y competente, buen orador. Atravesó el país a bordo de su tren blindado y voló de un frente al otro para establecer por todas partes la situación militar, galvanizar las energías y desplegar un esfuerzo enorme de propaganda destinada a los soldados y a las masas. Restableció el servicio militar y aplicó una disciplina de hierro hacia los enemigos y los desertores. El 12 de noviembre, el nuevo poder hizo fracasar la tentativa de reconquista de Petrogrado, llevada a cabo por Kerensky y los casacos del general Krasnov. Por su parte, el gran cuartel general, la Stavka, del ejército ruso anunció el 31 de octubre su voluntad de marchar sobre Petrogrado con el objetivo de restablecer el orden. Reunido de nuevo por los dirigentes del Partido Social Revolucionario, Chernov y Gotz, pero abandonado por sus tropas, el Estado Mayor debió huir el 18 de noviembre. Las principales consecuencias que se derivaron de la Revolución Rusa fueron el derrumbe de la monarquía absolutista y autocrática de los zares, con todo su pasado de injusticias, desigualdades y privilegios. Así también el establecimiento de un gobierno comunista en Rusia, República Federativa Comunista, que desde 1923 se denomina Unión de las Repúblicas Soviéticas. Otra consecuencia fue el encubrimiento de Rusia a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo, potencia que, con ayuda de los aliados, derrotó a Alemania en la Segunda Guerra Mundial.